Hola, hola, ya estamos hablando de otra obra de literatura para la clase de literatura. Hoy estamos hablando de otro autor de España. Estamos todavía en el siglo XVI, el siglo XVII. Estamos hablando de Francisco de Quevedo y Villegas. En clase lo vamos a llevar simplemente Quevedo. Vamos a hablar de Quevedo. Y siempre recuerdo Quevedo porque tiene esos lentes y pienso en la Q, en la letra Q para recordar Quevedo. ¿Qué les puedo decir? Siglo XVI, siglo XVII. Nació en 1580. Se murió en 1645. Y hemos hablado de varios autores de esta época. Y creo que es importante ahora que mencionemos lo que llamamos el siglo de oro de literatura, de arte en España. Bueno, en esta clase hablamos de la literatura. El siglo de oro. Siglo de oro porque es una época de oro. Es dorado, es fantástico. Es más que un siglo, dura más que un siglo, pero todavía decimos un siglo por supuesto, son 100 años. Um, desde los principios del siglo XVI hasta casi el final del siglo XVII, ya hemos visto, bueno, estoy por todos lados ahora, perdón. Hemos visto Lazarillo de Tormes, Don Quijote, hablamos la vez pasada de Góngora, Garcilaso de la Vega no es parte de esta clase. No, Garcilaso de la Vega sí, pero Lope de Vega no. Garcilaso de la Vega sí, todos son parte del siglo de oro. Hay más, hay otros que no discutimos en la clase, Lope de Vega, como mencioné, Calderón de la Barca y otros. Bueno, el siglo de oro duró casi 200 años y tenemos varios movimientos y temas dentro de este siglo. Bueno, el siglo de oro. Um, Hemos hablado del Renacimiento, el Barroco, la novela picaresca, de culteranismo, conceptismo y más. Todo eso cabe en el siglo de oro. O sea que tenemos el Renacimiento y el Barroco son separados, pero todavía parte del siglo de oro. Y esas partes que están dentro de Barroco, todavía parte del siglo de oro. ¿Ok? Ahora ahora que hemos mencionado eso, vamos a seguir con Quevedo. Ok, Quevedo era prosista y poeta, escribió prosa y poesía, practicante del conceptismo, hablamos de eso la vez pasada, tenía conflicto con Góngora. Um, Quevedo, como mencionamos en el video de Góngora, tenía un estilo diferente. A ver, me estoy fijando en las notas, pero creo que ya he hablado de todo esto. Sí, ya he mencionado todo. Debo mencionar que hay muchas sátiras que escribieron o se atacaron a uno al otro. Um, Pienso otra vez en como artistas de música de hoy día, a veces mencionan otros artistas para criticar o burlarse de ellos. Eso existió en esa época también, pero con sonetos. Um, entonces, muchas sátiras. Quevedo tenía varios amigos. Estos grupos de autores se conocían. um, Amigos como Quevedo tenía amigos como Cervantes y Lope de Vega, según lo que he leído. Pero esa mala relación con, con Góngora. Ok, ¿qué más tengo aquí en mis notas? Ok, hoy vamos a leer un poema de Quevedo. Um, Como mencioné, era prosista, prosista también escribió prosa, novelas. El Buscón es uno de sus más conocidos. Como Lazarillo de Tormes, también novela picaresca del pícaro. Um, y el soneto de hoy, el Salmo 17, es de antes del año 1613. Y hay dos versiones. Vamos a ver dos versiones en nuestros libros.
La segunda versión es más reconocida o más, se lo puede reconocer un poco más, es un poco más popular, pero se publicó después de la muerte de Quevedo. Entonces hay dos versiones y podemos comparar las dos versiones en clase. Este video es simplemente una introducción. Tengo que recordarles de eso. Y quiero recordarles también que el análisis para mí no es tan importante. Lo más importante de arte, como literatura o cuadros, lo que sea, es disfrutar y sentir. ¿Okay? Entonces queremos sentir. Cuando hacemos el análisis es porque tenemos que entrenarnos cómo analizar un poema y también nos ayuda un poco más de reconocer cómo nos hace sentir, a cuáles son las técnicas que usó para hacernos sentir, para comprender las técnicas, las destrezas del autor, del poeta. Um, Quiero mencionar eso antes de hacer un análisis. Ok, otra cosa antes de empezar, quiero recordarles que Quevedo era parte de la corte en España. O sea que pasaba tiempo con gente real dentro de las políticas y todo eso. Y sabía mucho de la prosperidad de España en el siglo XVI, pero también era observador de la decadencia de España, de cuando las cosas bueno, como hablamos del renacimiento de Carpe Diem, goza, optimismo, y el barroco, Memento Mori, y el pesimismo que empezó a entrar. ¿Por qué empezó ese pesimismo? Bueno, por la decadencia de España, en parte. Entonces, vamos a ver sus observaciones. Podemos usar este poema, este soneto, para observar sus comentarios sobre España. A ver, si hay algo más que me estoy olvidando. No, vamos a empezar. Vamos a fijarnos primero en el soneto. Como mencionamos anteriormente, el soneto tiene dos cuartetos y luego dos tercetos. Cuartetos tienen 4 versos. Los cuartetos tienen 4 versos y los tercetos tienen 3 versos cada uno. En total, 14 versos aquí. También versos en decasílabos. ¿Recuerdan qué quiere decir eso? Tienen 11 sílabas en cada verso en decasílabos. Por lo tanto, es arte mayor. Arte mayor, no es arte menor. Arte menor, 8 sílabas, 8 sílabas o menos. Arte mayor, 9 sílabas o más. Rima consonante, A, B, B, A, B, B, A. Y en este caso, CDE, CDE. A veces los tercetos pueden variar en su rima, pero aquí tenemos los abrazados, ABBA, ABBA, luego CDE, CDE. Ok, vamos a leerlo. Vamos a hacer una versión, una pequeña lectura. Vamos a ver. Salmo 17. Miré los muros de la patria mía, si un tiempo fuertes ya desmoronados, de larga edad y de vejez cansados, dando obediencia al tiempo en muerte fría. Salíme al campo y vi que el sol bebía los arroyos del hielo desatados y el monte quejosos los ganados, porque en sus sombras dio licencia al día. Entré en mi casa y vi que, de cansada, se entregaba a los años por despojos. Hallé mi espada de la misma suerte, mi vestidura de servir gastada, y no hallé cosa en que poner los ojos donde no viese imagen de mi muerte. Ok, antes de analizar el poema, ¿qué recuerdan del poema? ¿Cuál es de la primera lectura? ¿Cómo es el sentimiento? ¿Qué recuerdan? ¿Cuál es el tono del poema, del soneto? Si no entendieron mucho, ¿cuáles son algunas algunas palabras que se destacan del soneto? ¿Escucharon como palabras como
vejez, cansado, muerte, fría, sombras, cansada otra vez, espada, misma suerte, servir gastada, imagen de mi muerte. Van a ver que no es muy optimista el soneto, digamos. Ok, vamos a leer un poco o fijarnos un poco más aquí en los cuartetos. Los muros son the walls de una ciudad, de su patria, que están cansadas, que están desmoronados. They were fuertes, ahora desmoronados, and they're cansados. Well, wait a second. How can walls be tired? Okay, that's an attribute for people. What do we call that when we give, ¿cómo lo llamamos cuando damos características humanas a objetos inanimados? Bueno, es personificación. A veces lo llamamos prosopopeya también. Personificación, prosopopeya es la misma cosa. He encontrado que muchas personas recuerdan mejor la palabra personificación por su similaridad al inglés. Ok, entonces tenemos aquí paredes cansadas. Nos parece que quizás no están tan fuertes como antes. ¿Cómo sabemos eso? Porque dice, si un tiempo fuertes, eso nos hace inferir que ya no son tan fuertes. Desmoronados, if you don't know that word, you can feel how it might connect here with what we're talking about. Why are they tired? Larga edad y vejez cansados. Okay, son cosas que también sienten los humanos. Dando obediencia al tiempo en muerte fría. Obedece el tiempo. Es interesante usar esas palabras, pero creo que nos transmite un mensaje, una comprensión. Salíme al campo y ve que el sol bebía los arroyos del hielo desatados. Ok, eso es interesante porque cuando en la mente empezamos a pensar en arroyos con hielo desatados, think of chunks of ice in a río, you may not realize, but that's part of el tono. Eso nos hace sentir algo también. ¿Qué sientes cuando piensas en un arroyo con hielo? It's not summer, it's winter. And winter is what part of life? It's otra reflexión de la muerte. We talk about different stages of life, like spring, summer, fall, and winter. They all have connections to some part of life and death and ages. So just by talking about a river with ice, it conveys a message. Okay. Tenemos más prosopopeya ahí. El sol bebe. El sol puede beber. Bueno, dice que el sol bebía. Is drinking los arroyos del hielo. Y del monte quejosos los ganados, like the cattle, porque en sus sombras dio licencia al día. Okay, so that's our presentation. Como la vez pasada, tenemos dos cuartetos, but now let's look at the dos tercetos. Last time, like the resolution of the message was in the tercetos. Esta vez vamos desde afuera hasta adentro. De hecho, si lo piensas, vas a ver que vamos de la patria al campo where he works. He's getting closer and closer. So you're like moving closer. Now you're going into his house. So from the city to the fields to the house and eventually into his heart. So it's not quite gradación. I mean, you could probably argue that it's gradación because you go from general to more specific, but it's not like gradación en un verso. Entré en mi casa y vi que, de cansada, se entregaba a los años por despojos. Okay, so it's similar message. What did he find though? Mi espada de la misma suerte. What does that mean? His sword has fallen to the same luck or something? What does that mean? Que también su espada ya no es tan fuerte, no es tan brillante. Quizás un poco de óxido, un poco de... No es tan fuerte la espada. Ahora, algunas personas dicen que es referencia a otra cosa, pero lo vamos a dejar para una clase universitaria eso.
Su vestidura, ahora su ropa. So algo que ve la espada, now we're getting closer to the person himself. Su vestidura gastada. Y todo lo que ve le hace pensar en la muerte. Okay, let's see. What are a few other things we can analyze there besides what we've already talked about? Podemos mencionar otra vez el tono. ¿Ustedes creen que tiene un tono más bien como Carpe Diem o como Memento Mori? Bueno, sí, Memento Mori, ¿no? Es un poco más pesimista. Y podemos pensar en una conexión entre la vida del hombre y la de España. ¿Podemos estar hablando aquí de España o solo de la vida de un hombre? A ver, hiperbatón. Hay hiperbatón aquí, palabras que no van en orden. Y ya hemos hablado de la rima y todo eso. ¿Hay algo más que les llama la atención? Vamos a hablarlo en clase. Eso es una buena introducción. Es un soneto fabuloso, en mi opinión. Porque para mí, yo siento algunas de las sensaciones del poema, del frío, de cómo es. Vamos a hablar más en clase. Ese, como les dije, solo es una pequeña introducción. Ok, gracias por escuchar. Espero que les haya ayudado esta pequeña pequeñísima análisis del poema y un pequeño repaso de Quevedo, el siglo de oro y el conceptismo y esos dos sonetos. También tenemos que comparar los dos sonetos en clase. Ok, chao.